Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 40 del Tratado de Sanedrín. Vamos a comenzar el quinto capítulo de nuestra Masejet. Nos dice la Mishnah, Hayu botkin otan, Shiv'a Hakirot. A los testigos se les investiga, se les pregunta, se indaga sobre 7 preguntas. ¿Cuáles son? Be'ezo Shavua, es decir, ¿en qué ciclo, en qué parte del ciclo del Yobel estamos? Es decir, tenemos la Shemitah son 7 años, es decir, el ciclo agrícola de 6 años trabajar la tierra y uno descansar. Eso se llama una Shavua, una semana, perdón. Eso es un día, digamos, de la semana. Y 7 Shemitot es lo que se llama el Yobel, el jubileo. Ese jubileo se le llama la Shavua, la semana. Es decir, en el ciclo de 7 veces 7 Shemitot, ¿en qué ciclo estamos? Pues fue en el tercer ciclo, fue en el cuarto ciclo, fue, ¿bien? Ves de Shavua, Ubez de Shana, ¿y en qué año de ese ciclo? Ubez de Jodesh, ¿en qué mes? Bekama Bajodesh, ¿en cuántos días del mes? ¿Qué día del mes era? Ubez de Yomi, ¿qué día de la semana era? ¿Ves de Shah, qué hora? ¿Ves de Makom? ¿Y en qué lugar? Estas 7 preguntas son 7 preguntas que son indispensables y fundamentales en los Diné Nefashot, en los juicios de pena capital. ¿Por qué? Porque hay que dar la posibilidad de que esos testigos que van a testificar sean o vengan otros testigos para hacer los domemim. Dijimos, testigos malintencionados. ¿Y cómo se hace a los edim domemim? Justamente con estos datos. Viene alguien y dice, ¿cómo podéis testificar que visteis cómo fulanito mató a menganito si ese día, a esa hora, en ese mes, estabais con nosotros en otro lugar? Si yo no tengo todos esos datos, puede venir otros testigos y yo no puedo decir si son Zomemim o no. Muy bien. Rabbi Yossi, Omer, Rabbi Yossi discrepa y dice, ves de Yom, ves de Shah, u ves de Makom. Solamente se les pregunta 3 cosas. ¿Qué día, qué hora y en qué lugar? Ahora, Makirin Atem Oto se le preguntaba a los testigos, ¿acaso lo conocíais al muerto? Eh, Itartem Bo, ¿habéis advertido al asesino de que si lo hace está transgrediendo? Y Veim Heidu al Adam, y si viene a testificar sobre una persona, Haoved Abodazara, que viene a hacer idolatría, Edme Abad, es decir, ¿qué tipo de idolatría hizo? Ubamá, ¿y cómo sirvió esa Ubamá Abad? ¿Y cómo hizo esa idolatría? Habíamos estudiado, o estudiamos en Rambam en su momento, que la idolatría se transgrede la prohibición de la idolatría cuando se sirve a una deidad en la forma en la cual se la sirve. Como habíamos dicho que Merculis, por ejemplo, era tirar piedras. Pues si tiraste piedras para Merculis, estás haciendo idolatría. Si yo tiré piedras para ver cómo rebota sobre el agua, no estoy haciendo idolatría. Muy bien. Continúa la Mishnah, es una Mishnah bastante larga. Dice, Kol Hamarbe Bebedikot Arede Meshubach. Ahora, todo aquel que se alarga en las preguntas es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque cuanto más detalles traigamos, más posibilidades hay de que no encontremos una forma de que ese testimonio sea exacto, sea fiel, y entonces vamos a exentar a la persona de la pena de muerte. Umaase, es decir, ocurrió una vez, Sheidu Edim, que vinieron testigos, que vinieron a testificar sobre una persona, que mató a otra bajo un árbol de una higuera. Ubadak ben Zakai be Ukse Tenim. Y vino Ben Zakai y le preguntó, Rabbi Yohanan Ben Zakai, y le preguntó a los testigos, ¿sí? ¿Qué forma tenían los agujeros que había dentro de los higos? Es decir, ¿lo viste bajo una higuera? Muy bien. ¿Y cómo eran los higos? ¿Cómo estaban? ¿Eran grandes, pequeños? Estaban muy bien. ¿Estaban verdes? Hasta ese detalle llegó. Muy bien. Continúa entonces la Mishnah. Ma ben Hakirot de Bedikot. Ahora,
Hemos hablado aquí de dos cosas. Hemos hablado de Botkin y hemos hablado de Jokrin. Bode, que es verificar, Joker es investigar. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre Hakirot, es decir, eh, את הזמן במקום של המעשה, que vienen a verificar el lugar y la hora de lo que ocurrió? Le bedicot, es decir, todo el resto de preguntas que se les pregunta, ¿sí? Ahora dice, Hakirot, Ejad Omer, En Yodea, Edutan Betela. Bedicot Ejad Omer, En Yodea, Afilu, Ashenaim Ombrim, En Yodin, Edutam Kayemet. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente dice, la diferencia es que que las, que las Bedicot, ¿sí? Que dijimos que eran las Bedicot, perdón, perdón. Hakirot, en las Hakirot, las preguntas cruciales, dijimos, dice aquí, la diferencia cuál es, que es en estas preguntas, las Hakirot, si uno de ellos dice no sé, entonces todo el testimonio queda anulado. ¿Sí? ¿Qué día de la semana fue el asesinato? No sé. No sé, no hay testimonio. ¿Sí? ¿En qué lugar? No sé. Todas estas preguntas que vimos que eran importantes. Ahora, todo el resto, que son los detalles, si uno dice no sé, o incluso que los dos testigos digan no sé, el testimonio se mantiene. Todavía tienen posibilidad de testificar. Ejad, Hakirot, Vejad, Bedikot, ya sea para las Hakirot, las investigaciones o las verificaciones, Bisman, Shemehashim, Ze, Edutan Betela. Es decir, tanto en unas como en otras, si los testigos se contradicen, queda anulado ese testimonio. Explica ahora la Mishnah las leyes de la Hakira, de la verificación, de la investigación. Dice, Ejad Omer Beshnaim Bajodesh, Bejad Omer Beshlisha Bajodesh. Edutan Kayemet. Uno dice, ¿cuándo fue? Uno dice, fue el 2 del mes. Y el otro dice, fue el 3 del mes. Ah, ¿no están diciendo lo mismo? Que no pasa nada. El testimonio se mantiene. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, Shezde Yodea Beiburosh el Jodesh. Desde Eno Yodea Beiburosh el Jodesh. Porque uno sabía que el mes fue Meubar, es decir, tuvo 30 días. Y el otro no lo supo, no sabía, no hizo Alel en Rosh Jodesh. Él contó 29 días, día siguiente, uno del mes. Uno, dos, tres, le mató el día 3. El otro dijo, no, el Beddin decretó que Rosh Chodesh era el día siguiente. Es decir, 29, 30, 1, 2. Y entonces ahí, por eso no coincide su testimonio, pero a fin de cuentas es porque uno supo que se hizo Ibur y el otro no. Muy bien. Eso no anula el testimonio de los dos. Omer Bishlosha Bejar Omer Bajamisha. Ahora, si uno dice el 3 del mes y el otro dice el 5 del mes, Edutan Betela. Ahí el testimonio queda anulado. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia. Ejad Omer Bishte Shaot, Bejadomer Beshalo Shaot. Uno dice a la segunda hora del día y otro dice a la tercera hora del día. Edutan Kayemet. El testimonio se mantiene. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene un reloj. Es decir, antes no había relojes, se miraba el sol. No todo el mundo es experto en saber el sol está a tal altura, quiere decir que es tal hora. Bien. Ahora, Ejadomer Beshalosh, Bejadomer Bejamesh. Edutan Betela. Ahora, si uno dice el asesinato fue a la tercera hora del día y el otro dice fue a la quinta hora del día, el testimonio queda anulado. ¿Por qué? Porque ahí ya hay más diferencia. La gente no se equivoca así de 2 horas. La viuda Omer, la viuda dice Cayeme. Dice no, también con esa diferencia se mantiene el testimonio. Pero, Hadomer Bejamesh Bejadomer Besheva, si uno dice fue a la quinta hora y el otro dice fue a la séptima hora, Edutan Betela, su testimonio queda anulado. ¿Por qué? Porque Bejamesh, Hamabe Mizrach, Ubesheba, Hamabe Mara. ¿Por qué? Porque a la quinta hora el sol está en el este y a la séptima hora el sol ya está en el oeste. ¿Por qué? Porque pasó la mediodía. El sol está de un lado o el sol está del otro. Ahí la gente no se puede equivocar. Muy bien, Hadomer, perdón, Bajar Kaaj, después de que hicieron esto, de las preguntas,
¿sí? Magnisin et Ashani. Se hace entrar el segundo testigo, Ubotkinoto, y se lo verifica con las mismas 7 preguntas. Y Nimseu Dibrehem Mejubanim. Para así las palabras de los dos testimonios están alineadas. Potjin Bishut. Se empieza entonces a la dilucidación entre los jueces, siempre Bishut primero, siempre tratando de eximir, como dijimos en el capítulo anterior. Amar Ejad Minaedim, dice uno de los testigos, Yeshli Lamed Alav Zehut, yo puedo testificar para bien de él. O, o si viene y dice, Ejad Mina Talmidim, o si viene y dice uno de los alumnos que estaban ahí, que dijimos de las 23 filas, de las 3 filas de 23, Yeshli Lamed Alav Jobá, Meshatkinoto, ahí se le calla, no se le deja hablar. Amar Ejad Mina Talmidim, dice uno de los Talmidim, Yeshli Lamed Alav Zehut, tengo forma de traerle argumentos positivos. Maalinoto, se le sube al Betín, un Moshivinoto, Benehem, y se le sienta entre los jueces. Veloya Yored Misham, Kola Yom Kulo, y no bajaba de ahí en todo el día. Im Yesh, Mamash Bitbarav, Shom'inlo, y si lo que dice parecen que son cosas correctas y ciertas, entonces se le escucha. Vafiluhu, e incluso él, Omer, es decir, el acusado, el acusado él mismo puede decir, Yeshi lamed al atzmi zehut, tengo forma de justificarme, puedo traerme argumentos positivos. Shomin lo se le escucha. Yesh, mamash barav, pero solamente si sus cosas que dicen son consistentes. Bimetzao los zehut, y si se encontró zehut, es decir, motivos para eximirlo, Petaruhu. Entonces ahí los Dayanim lo liberan. Y si no, Mavinimo todo le majar. Se hace dejar, se pasa el juicio a mañana, continuaremos mañana, dicen, y se van a dormir. Pero ya no se van a dormir, ¿qué van a hacer? Van a estar pensando toda la noche sobre sus argumentos. Dice, Beayu, Memaatin, Mimaahal, Veloayu, Shotin, Yain, Kolayom. Es decir, perdón, se me... Lemajar, repetimos, es decir, se dejaba pasar el juicio para mañana. Umizdavegin zugot zugot. Y se ponían por pareja los de Yanim y empezaban a discutir entre ellos el asunto. Reducían lo que comían, comían poco y no bebían vino todo el día. Venosim venotnim con la laila. Y estaban toda la noche haciendo discusiones, ¿sí? Cada uno para sí mismo. El Majorat. Al día siguiente, Mashkimin, se levantaban temprano. Ubaín, Lebetín, venían al Betín. A Mezaque, Omer, el que había dicho ayer, considero que es inocente, dice, Ani a Mezaque, un Mezaque Ani bin comi. Es decir, yo ayer era de los que decía que está exento y hoy me mantengo en mi posición y digo que está exento. Mejayev, el que culpaba, decía, Ani Mejayev, un Mejayev Ani bin comi. Yo ayer dije que era culpable y hoy me mantengo en mi posición de que es culpable. A Melamed, Jobá, מלמד זכות, אבל המלמד זכות אינו יכול לחזור וללמד חובה. El que ayer dijo que era inocente, perdón, el que ayer dijo que era culpable, hoy puede cambiar de opinión y decir, hoy considero que es inocente. Pero el que ayer consideró que era inocente, no puede echarse atrás y decir, hoy considero que es culpable, como dijimos hasta el momento del Gemardín. Bien, ahora, Taú, si se equivocaron los jueces, Bedabar, es decir, yo no me acuerdo lo que dije ayer, no me acuerdo cuáles fueron mis argumentos, no me acuerdo. Entonces, ¿qué dijimos? Había Shenesofre, Hatayanim, ahí estaban los dos escribas, Masquirinoto. Le recordaban a ese juez qué es lo que había dicho. Muy bien. Continúa la Mishnah todavía. Dice, Imetzaolo Zehut, si le encontraron méritos en ese día para eximirlo, Petaruhu, se lo exime, se lo libera. Vinlad, y si no, Omdim le minyan. Vamos a ver cuántos Dayanim hay. Shene Masar
Mezakin Ve'ahadasar Mejaivin, si hay 12 que eximen, perdón, que liberan, y 11 que culpa, es decir, de un total de 23, Zakai. Ya está. Vamos por la mayoría. 12 dicen que está libre, que está exento, pues está exento. La mayoría dicta la sentencia. Ahora, Shenemas al Mejabim, pero si hay 12 que culpan, Vejadas al Mezakin, y 11 que dicen que lo eximen, y de ahí no podemos decir vamos por la mayoría. Vafilu, incluso, Ejadas al Mezakin, Vejadas al Mejabim. Hay 11 y 11. Vejad, y uno de ellos, y uno, el que sobra, dice, en Yodea, yo no sé qué decir, si es culpable o si es inocente. Vafilu, Esim Mushnaim Mezakin, incluso si hay 22 que eximen o que había Mejaibin, 22 que culpan, dejado Meren y Yodea, y uno dice yo no sé, Yosifu Adayanim, se añaden dos jueces más. ¿Por qué? Porque dijimos que esa persona que es como el que dijo no estoy, no sé, es como si no estuviese ahí, entonces no había un bedín de 23, no es que se añaden dos, se añade uno solo más. ¿Para qué? Para que haya 23 activos y uno que no sabe, el que no sabe no cuenta. Muy bien. Bekama, Mosifin, ¿cuánto se añade? Shnaim, Shnaim. No es que, perdón, estaba bien, se añaden dos a cada vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos a Shvim Vejat, hasta que llegamos a 71. ¿Por qué? Porque tenemos el Sanedrín de 23 y el Sanedrín de 71. Es el máximo. Bien, hasta 71. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Sheloshim Veshisha Mezakin. 36 dicen es inocente y 35 dicen es culpable. Entonces es inocente. Ahora, pero si 36 dicen que es culpable y 35 dicen que es inocente, no podemos añadir más. Entonces, ¿qué hacemos? Danin elu keneged elu, yire echad mina mejaivin dibre amezakin. Entonces, ¿qué se hacía? Los ponía a hablar entre ellos para tratar de convencer a los que lo culpaban, hasta que uno de los que culpan diga, ok, cambio de opinión y ahora digo que es inocente. Muy bien, esta era toda nuestra Mishnah, una Mishnah bastante larga. Nos dice la Gemara, pregunta, Menahane Mile, ¿de dónde yo sé? Shechokrim, que hay que investigar en profundidad a los testigos. En el momento, con 7 preguntas para que sea posible que se les haga azamá. Responde la Gemara y dice, Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, lo aprendemos, Doshim, ¿sí? De aquello que dice en la Torah, Sheba Leshonot, 7 tipos de lenguajes. De Amalcra, dice el versículo, con respecto a la ira Nidahat, a la ciudad que se desvía hacia la idolatría. Dice, Vedarashta, Vejakarta, Veshaalta, Eter. Es decir, y cuestionarás, y profundizarás, investigarás, y preguntarás bien. ¿Qué tenemos aquí? Tres cosas. Dice, Darashta, Shaalta, Jakarta, Veshaalta. Muy bien. Veo, me dice además en la parasha de Yahid Sheavad Abodazara, de la persona sola que hace idolatría, que Beugat Leja, Veshamata Vedarashta Etev. Es decir, te será contado, lo escucharás y darás, lidrosh otra vez, vas a cuestionar. Arekan, Shnaim, teníamos 3, aquí son 2 más. Veomer, y dice el tercer versículo con respecto a los Edim Zomemim, a los testigos maliciosos, dice, Vedarashua Shofetim Etev. Y cuestionarán los Shofetim bien. Entonces aquí tenemos otros 2. Entonces ya tenemos 7 en total. Pregunta la Gemara. ¿Quién dijo a la Mishnah que tiene que unir cada uno de estos lenguajes para añadir más verificaciones? Emma, voy a decir, Jada que de cativa. Dice, cada uno está para lo que está escrito, es decir, para la Iranidahat, 3, para el que hace idolatría solo, 2, para los Edim Domimim, 2. Pero ¿quién te dice que van todos juntos para decirte que tienes que preguntar hasta 7? ¿En qué? Si es así, sí, que la intención de la Torah, Lidroshet Kol Sheva Shelot, de poner estas 7 preguntas, ¿sí?
Lichtevenu Rahamana Abejada, que lo hubiese escrito todo junto a la Torah. ¿Por qué lo escribió en tres lugares diferentes para decirte hay siete en total? Responde la Gemara y dice que van de Kuleu, Bejade Adá de Ketiva. Es decir, que van Hashva Katuv et Sheloshtan, Leñan Shezrichim Dorshim Edim. Es decir, que todos los equiparó la Torah. Mehadá de Yalfe. Entonces, necesariamente, nosotros venimos a aprender de aquí, de que van de Yalfe Mehadade, que mande que tir viajada de dame. Es decir, ¿por qué? Porque puesto que yo puedo aprender del uno al otro, es como si los hubiese escrito juntos la Torah. Veja, los damia. Pregunta nuevamente la Gemara. Dice, pero esto no se parece. Sí, lejadade. Los tres lugares de los cuales hablamos no se parecen unos a los otros. ¿Cómo puedes decir que voy a aprender del uno o del otro? Dice, ad iranidahat leanachtarte. Es decir, le dimzomemim Bela Bodazara lo damia. Es decir, la ciudad que se desvió a la idolatría no se parece a los Sedim Zomemim y al que hace Bodazara él solo. Sheken Mamonam Palat. Es decir, que en ellos, es decir, en los Sedim Zomemim y en el que hace Bodazara, sus bienes se salvan del castigo. Pero en la ira Nidahat, en la ciudad que se desvía la idolatría, se quema todo, también sus bienes. Ahora, Bodazara, Leanachtarte, la idolatría de estos dos, lo Damia no se parece. Sheken, Onesh, Besayev. ¿Por qué? Porque la persona que hace idolatría, una persona sola, su castigo es con espada. La ira Nidahat es con fuego y el Edim Zomemim es con el tipo de pena que quisieron causar. Ahora, Edim Zomemim Lehanach Tarte lo damia. Los Edim Zomemim, los testigos maliciosos, a los otros dos casos no se parecen. Sheken Serihim Atraa. ¿Por qué? Porque requieren, porque los testigos, perdón, la ira Nidahat y el que hace idolatría requiere que se les advierta. Oye, si haces esto, tienes pena de muerte, no lo hagas. Pero los Edim Zomemim no tienen Atraa, no tienen advertencia. Entonces nos dice la Gemara y dice, no, en realidad, ¿cómo yo puedo aprender todos juntos? Behetev. Etev, behetev, etev. Es decir, tengo como una Gezerá Shabbat, como una correlación. ¿Por qué? Porque en todos los versículos dice la palabra etev. Es decir, vas a investigar bien, vas a preguntar bien, ir a fondo. Ahora, en todos dice etev. Y entonces, ya al final, mehadade, por medio de esa palabra etev, yo aprendo del uno para el otro. Ahora trae la Gemara. Dice, Ugedera Shabbat, Mufnahi, es decir, esta Gedera Shabbat que nosotros aprendemos, necesariamente tiene que estar libre esa palabra. Es decir, que la palabra Etev, Meyutere, tiene que estar de más para que yo diga, de aquí puedo hacer una Gedera Shabbat, de hilo Mufne, porque si no estuviese libre, ¿sí? Entonces no podría aprender. Y yo podría oponer todas estas cosas que hemos dicho, que lo que tiene uno no tienen los otros dos, lo que tiene estos dos no lo tiene ese. Entonces, responde la Gemara, leaye, afnuye, mufne. Efectivamente, la palabra etev está libre. Mi dejaba le mirta, ¿por qué? Porque podría haber escrito solamente Vedashu etev, en lugar de Vedashu etev, Vedashu bejakru, cuestionarán e investigarán. Veshene kara bedibure beetev. Y en todos aparece la palabra etev, que está de más. Shmamina le afnuye, es decir, que es para liberar la palabra eter y para poder hacer esa que será Shabbat y aprender de todas juntas. Rekati mufne mitzad echad. Ahora, pero aquí está libre por un lado solamente. Es decir, en ta'amze sheyacholnu lichtov. Es decir, no es porque podríamos haber escrito Bedashu Bechakru, sirve para todas las fuentes que hemos dicho. Bishlama Hanachtarte, dice, yo entiendo bien esos dos, ¿sí? Es decir, los Edim Zomemim y el que hace idolatría. Mufnehu, Mishum de Habale, le Michtab. Está libre, ¿por qué? Porque podía haber escrito solamente Bedashu Bechakru, pero Iranidahat, Mai Habele le Michtab. ¿Qué es lo que debería haber escrito para no escribir Etev? Ah,
Ketiva Kulehu. Es decir, ahí el lenguaje del versículo, el Tev, si es así, en Mekor Ze Meyutar, esa palabra de Tev no parecería que esté de más. Entonces, ¿cómo va a responder? Responde la Gemara, dice, Hatam, ahí con respecto a la ciudad que se vale de idolatría, Nami Afnuye Mufne, también está libre. ¿Por qué? De Havele Lemicta podría haber escrito simplemente Bedarshu Bejakeru perdón, Bedrashta Bejakarta Beshalta Etev. Perdón, en lugar de eso, podría haber escrito Darosh Tidrosh Bejakarta o Hakor Tajkor, ¿sí? O Shaol Tishol. Bien, como hacemos muchas veces, que la Torah repite la palabra, el verbo, para enseñarnos que hay una enseñanza. Pero como no lo repitió, quiere decir que ese tev está de más. Shnekra bedibure behetev. Shemamina le afnuye. Entonces, ¿por qué no dijo darosh tidrosh, ¿sí? Y justamente escribió la palabra etev para enseñarte que ese etev está de más para que puedas hacer esta que será Shabbat. Ahora, continúa la Gemara y dice, vea tú, a Nejenakin, Bekal Homer, Miniskalin. Dice, vamos entonces, van a venir todas las leyes de los Nejenakin, de los que tienen que ser estrangulados por un Kalvahomer, de los Niskalin, de los que son apedreados, que hacen idolatría, un Menehergin y aquellos que son ejecutados con la espada, de los Edim Zomemim, para la ira Nidahat. Veatu Anisrafim, Bekal Homer, Miniskalin. Entonces va a venir todas las leyes de los que son quemados por un Homer, de los que son apedreados. Pregunta la Gemara. Aníjale Rabanan de Amar, Sekila Hamura. Entonces, dice, el hecho de que escribió así Eter, ¿qué me permite? Me permite también no solamente aprender, sino aprender las leyes de cómo yo ejecuto la pena a unos para cómo yo ejecuto la pena a otros. Entonces dice, esto va muy bien ¿para quién? Anija le mandé a Amar, Sequila Hamura, mi serefa, que el apedreamiento es más grave que la serefa, el quemar. Él le Rabbi Shimon, pero para Rabbi Shimon de Amar serefa Hamura mi Sequila, que es más grave la muerte por fuego que la muerte por apedreamiento, Mayikar me marqué, es lo que me vas a decir. Es decir, no hay una base, le derishabe Hakira, la Nisrafim, para verificar, para cuestionar y indagar para los que son quemados. Responde la Gemara y dice, Ela amar a viuda. Es decir, todos estos, vamos a aclarar esto. ¿Por qué? Porque todos estos que hemos comparado tienen diferentes tipos de muerte. Bien, entonces, del hecho de que yo aprendo de la palabra de Tev las leyes de uno para el otro, y eso me permite que hacer un calvajomer y decir, si esta muerte, si esta transgresión que tiene una pena así, tiene como consecuencia esto, ¿y cómo lo aprendo? Por Etev. Entonces, el otro que tiene, que es más grave, por supuesto que también tiene que tener, ¿sí? ¿Y qué hablamos de gravedad? El tipo de muerte. Entonces, si esto funciona muy bien para el que dice que la sequilá es más grave que la cerefa, pero para Rabbi Shimon que dice que no, entonces, ¿qué me trae? No puedo, el Kalva Homer no me funciona. El Kalva Homer no lo puedo aplicar aquí, porque Misad Homer no es Hamur para Rabbi Shimon. Entonces dice él, amar a viuda, entonces dijo Rabbi Yehuda, en realidad en Adrashá, Mishevá, Leshonot, Elu, Bilbad. Es decir, no solamente se aprende estos 7 lenguajes y del Kalva Homer. Ela, también hay versículos añadidos que dice, por ejemplo, en la ciudad que se desvió la idolatría, dice, Veine Emet Nahon. Es decir, investigarás, indagarás, tal. Y si es verdad y correcta la cosa, se hizo esta toeva, esta cosa despreciable en Israel, entonces vas a actuar así. Entonces dice, del hecho de que dice Emet Nahon Hadabar, y lo mismo ocurre con la Abodazara, que dice Veine Emet Nahon Hadabar, dice lo mismo. Entonces,
Shitbarer Adabar Eter, Ubale Rabot, Hakirot. Es decir, el hecho de que sea Emet y Najón, ¿por qué es? Porque yo verifiqué bien. Entonces tengo que hacer más preguntas y más investigaciones. Arba, es decir, tenemos cuatro. Emet Najón. Emet Najón son cuatro. Beyahad y junto con las siete de arriba. Had Sere son 11 preguntas, 11 investigaciones. Shiva, siete lenguajes de indagación para las siete indagaciones. Dal Tlat reduce tres de los tres Etev que los necesitamos para la que será Shabbat. Pasha Lehu Hada. Te queda entonces uno de Rabbi Shimon. Arriba, que opina que Serefá es más grave que la sequila. Entonces no podemos aprender el Karbajomer para los Nisrafim. La tuya para incluir qué viene a incluir Nisrafim. Ese uno que te quedaba ahí suelto, viene a incluir a los que tienen pena de ser quemados. Ay, para Rabbanán, para los sabios, que no opinan como Rabbi Shimon. Entonces, ese que está de más, ¿para qué es? Milta de Atia Bekalba Homer, Taraj Bekatab la Kra. Es decir, aquello que tú aprendiste por el Kalba Homer, a veces también se molesta la Torah y lo escribe claramente. Megadef va Rabbi Abau. Es decir, Rabbi Abau no le gustó esta explicación. Preguntó una pregunta. ¿De dónde sabemos que el versículo que está de más viene a enseñarnos para los Nistrafim? Emma, digamos, le atuye que viene a incluir Shemona Hakirot, un tipo más de pregunta. A lo mejor son 8 en realidad que hay que hacer. Pregunta la Gemara y dice, mi Ika, ¿acaso hay una posibilidad de que estas investigaciones de más allá de las 7, Shinidrosh Labot, Shemona Hakirot, que me venga el versículo para decirme que tienen que ser 8? Entonces dice, álmalo, Beaika le atuye. Dice, no, no es así, sino que, ¿para qué viene a añadir? Podríamos decir que viene a añadir be maque besha'a, es decir, bekama basha'a. Es decir, ¿cuál sería la octava pregunta? La octava pregunta sería, ¿en qué parte de la hora? El primer cuarto de hora, el segundo cuarto de hora, el tercer cuarto de hora, bekama besha'a. Y entonces dice Betania, y así se enseña una veraita, Namiaji, de esta manera también. Ayubotkin, Oto, Bishmona Hakirot. Se le hacía 8 preguntas. Muy bien, vemos que hay una veraita que dice efectivamente que eran 8. Muy bien. Ahora la Gemara rechaza y dice no. Anija, tu pregunta, Rabbi Abau, va bien, le Abaye, aliba de Rabbi Meir, para Abaye, según la opinión de Rabbi Meir. De hambre, de amar, perdón, en Adam Toé, Veloclum. Es decir, que la persona cuando da una hora no se equivoca. Fue a las 4:15. Ok, 4:15. Ulhach Lishna, y según este lenguaje, Nema de amar Adam Toé Mashu. Pero nosotros entendemos entonces que realmente las personas se equivocan. Es decir, no sé si era ni cuarto, si era ni 25. A lo mejor, sí, algo se puede uno equivocar. No me vas a decir que uno dijo el cuarto y el otro dijo era -5. Ahí hay una gran diferencia, hay casi una hora de diferencia. Pero si es pocos, una pequeña diferencia, la gente se puede equivocar. Entonces, Nema de Amar Adam Toe Masheu Shapir, para este punto de vista está bien. Era la Valle, alieva de Rabbi Yehuda de Amar. Pero para Valle, según la opinión de Rabbi Yehuda que dice, Adam Toe Bejazisha, que la persona se equivoca como máximo en media hora. Ule Raba de Amari para Raba que dice Tau Anshe Tuba. Tau Inshe Tuba. Es decir, que la gente se equivoca incluso más de media hora. Maika Memar, ¿qué es lo que me vas a decir? ¿Cómo me vas a explicar? Ela, entonces explica. Le llamará la pregunta de Rabbi Abau.
¿Para qué viene la pregunta de Rabbi Abau? Le atuye para incluir en sus investigaciones las preguntas del Betín de Kama Beyobel. Es decir, en cuanto del Yobel, es decir, del ciclo de 50 años, ocurrió esta acción. Pregunta entonces la Gemara. Y no le va a gustar esto. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que en 50 años pueden pasar muchas cosas. El Betín no se va a preocupar o sea, en un espacio tan grande de tiempo. Es de Shavua. Dice, pero espérate, en cuanto al Yobel, ya me lo has preguntado con cuándo fue en la semana. Dijimos que la semana era todo el ciclo del Yobel. Ela, entonces, le atuye es de Yobel. Es decir, ¿en qué Yobel? Es decir, en el primer Yobel, en el segundo Yobel, en el tercer Yobel, en ciclos de 50. Y ahí es donde dice, mira, si fue en el Yobel anterior o hace dos Yobalot, hace 100 años, ¿sí? No creo que nadie esté ahí vivo para que le juzguen después de 100 años, pero, es decir, lo lógico es que sea en este mismo periodo de Yobel. Pero si me vas a decir que es del Yobel anterior o de hace dos Yobelot, entonces ahí, ¿de qué sirve preguntar esto? Entonces pregunta la Gemara, veídas, la viuda que aprende de que está de más. Yitur, Shegamedim, Amehaivim, Serefá, que también los testigos que tienen pena de Serefá, también hace falta investigar. ¿Por qué no explica que hay que hacer una octava pregunta? ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice que van de Amar, Be'ez de Shavua, lo Bae, Be'ez de Yovel. Una vez que ya le preguntaste en qué año del ciclo de la Shemitah, o perdón, en qué Shemitah del ciclo de Yovel ocurrió, ya no hace falta preguntarle en qué Yovel. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es demasiado tiempo. Rabbi Yossi dice, no se verifica a los testigos, Ela, Be'ez de Yom. Es decir, esto es lo que dijo la Mishnah. La Mishnah empezó diciendo que había 7 preguntas. ¿Qué dijo Rabbi Yossi? Rabbi Yossi dijo, no, con 3 me valen. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 de Rabbi Yossi? Be'ez de Yom, Be'ez de Sha'ah, u Be'ez de Makom. ¿Qué día, a qué hora y en qué lugar? A eso es lo que decía Rabbi Yossi. Muy bien. Tania, así se enseñó una veraita. Amar lahem Rabbi Yossi, la Jajamim, le dijo Rabbi Yossi a los sabios. Le dibrejem, según vuestras palabras, Misheba ve amar, Emesh, Haragó, viene una persona y le dice, testifique, dice, ayer le mató. ¿Sí? Omerlo, ves de Shavua, o ves de Shana, ves de Jodesh, ves de Bekama Bajodesh. Es decir, viene a testificar, ayer yo vi cómo le mató. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Y en qué año? ¿Y en qué mes? ¿Y en qué? Te dijo ayer. Ayer es ayer, no hay discusión de cuándo era ayer. Ambruló, le dijeron los sabios, Litbareja, Misheba, Beamar, Akshav, Omerlo, ves de Yom. Entonces lo mismo te podemos preguntar. Dice, según tú que dices que se le pregunta en qué día. Si viene y te dice, hoy vi cómo le mataba, ¿qué le vas a preguntar? ¿En qué día? Es lo mismo. Entonces, ¿en qué día y a qué hora? ¿Ves de Shah, ves de Makom? El Afal Gab de Lotarij, a pesar de que no se necesitan esas preguntas de en qué año de la Shemitah y en qué ciclo del Yovel y qué, se le pregunta de todas formas. Dice, Afal Gab de Lotarij, Raminan, se le preguntan Alab que de Rabbi Shimon ben Elazar, como aquello que dice Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Por qué? Porque todas esas preguntas están hechas para qué? Para tratar de desestabilizar al testigo si está mintiendo. Que dijimos, Ajanami, perdón, que de Rabbi Shimon ben Elazar, que dijimos que se le lleva de un cuarto al otro para amenazarle, para decirle una cosa para la otra. Ajanami, aquí también. Afalgab de los Tzarich, Raminan Ale, que de Rabbi Shimon ben Elazar. También aquí, aunque no se necesitan esas preguntas, porque es evidente que si se dijo ayer, tú ya sabes cuándo es. De todas formas, se hace para ver como aquello que dijo Rabbi Shimon ben Elazar. Por último, dice la pregunta de la Gemara, de Rabbi Yossi. Y entonces, para Rabbi Yossi, ¿qué es lo que le responde al argumento de los Jajamim? Que no hay que distinguir entre las preguntas de en qué año, etcétera, etcétera. Dice, Emesh Haregu, Shahiach Berov Eduyot. Es decir, el caso que viene una persona al Betín y dice, ayer vi cómo le mataba, es algo habitual en la mayoría de los testimonios. Por lo tanto, no hace falta preguntar todas las preguntas que están relacionadas
con el año y etcétera. Porque nosotros sabemos la respuesta y por lo tanto nos queda claro. Entonces, dice Raiti Achshav, es decir, que lo pusieron los sabios. En el caso en el que le dijeron, yo vi ahora cómo le estaba matando, los shahiach berrobeduyot, eso no suele ocurrir. Alguien no ve un asesinato y se va directamente al Bedín a testificar. Por eso, para Rabbi Yossi, él se mantiene en su argumento de decir, esas preguntas del año, etcétera, no son necesarias. Y solamente en qué día, en qué lugar y a qué hora es cuando ocurrió el acto. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Hisku Beins.